mente, carácter y personalidad y se titula Comprensión. Y el primer subtítulo que aquí tenemos dice una obra que exige discernimiento y discriminación. Quisiera en esta mañana comenzar definiendo lo que significa discriminar. Discriminar significa separar o poner aparte. Hace unos días estaba leyendo el significado de esta palabra. Es separar o poner aparte. Vamos a poner atención. Tratar con las mentes es la obra más delicada y más difícil alguna vez encomendada a los mortales. Los que se ocupan en esta obra debían tener un claro discernimiento y un buen poder de discriminación. La verdadera independencia de la mente es un elemento enteramente diferente de la imprudencia. Esa cualidad de independencia que conduce a una opinión cautelosa, deliberada y con oración, no debería ser cedida fácilmente. No hasta que la evidencia es lo suficientemente fuerte como para asegurarnos que estamos equivocados. Esta independencia mantendrá la mente en calma e inmutable en medio de los múltiples errores que prevalecen, y conducirá a los que ocupan puestos de responsabilidad a considerar cuidadosamente todos los aspectos de la evidencia y a no ser desviados por la influencia de otros o por el ambiente, o a formular a conclusiones sin un conocimiento inteligente y completo de todas las circunstancias. Bueno, aquí este subtítulo dice que el trabajar con la mente para que podamos tomar decisiones correctas requiere discernimiento y discriminación. Es una obra bastante, digamos, que requiere dedicación, donde nosotros debemos tomar responsabilidad para que, bueno, podamos tomar buenas decisiones y podamos tomar conclusiones también inteligentes, como aquí dice. Como aquí dice, que debemos tener un conocimiento inteligente y completo de todas las circunstancias para tomar decisiones. Vamos con la lectura. Dice el siguiente subtítulo: afrontar los impulsos, la impaciencia, el orgullo y la estima propia. El tratar con las mentes humanas es la obra más delicada que se haya confiado alguna vez a los mortales, y los maestros necesitan constantemente la ayuda del Espíritu de Dios para poder hacer correctamente su trabajo. Entre los jóvenes que asisten a la escuela se encontrará una gran diversidad de caracteres y educación. El maestro hará frente a los impulsos, la impaciencia, el orgullo, el egoísmo y la estima propia desmedida. Algunos de los jóvenes han vivido en un ambiente de restricción arbitraria y dureza, que ha desarrollado en ellos un espíritu de obstinación y desafío. Otros han sido mimados y sus padres, excediéndose en sus afectos, les han permitido seguir sus propias inclinaciones. Han disculpado sus defectos hasta deformarles el carácter. Qué difícil, hermanos, ser maestros en estos tiempos. Y en aquel tiempo, cuando la hermana Elena lo escribió, era complicado. Más ahora, no sé, tengo 2 familiares que son maestras y las demandas, casi los golpes que reciben, los reclamos por parte de los padres, que como aquí dice ellos mismos, los padres mismos los han malcriado, les han permitido ser como son, y
cuando llega una queja, ellos responden de manera arbitraria cuando realmente ellos son los únicos culpables. Qué difícil ser maestros en estos tiempos cuando las leyes también están, pero aún así dice aquí que de los maestros tienen una tarea muy importante. Y me comentaba mi prima, Lucy, yo lo único que hago es, Señor, por favor, ayúdame para dar una respuesta correcta y que esta persona que está frente a mí, a la hora de responder, no sea o sea, no me responda aún peor, ¿no? Entonces, es cierto, siempre que pongamos, bueno, digo, eso es en cuanto a los maestros, pero nosotros como personas también enseñamos a veces a los jóvenes, a los más jóvenes que nosotros, a los niños, y también debemos de tener nuestra comunión con Dios para poder seguir instruyendo a los demás, ¿verdad? Nuestro siguiente subtítulo. Se necesitan paciencia, tacto y sabiduría. Para tratar con éxito con estas diversas mentes, el maestro necesita ejercitar mucho tacto y delicadeza en su dirección, al mismo tiempo que firmeza en el gobierno. Con frecuencia se manifestará desagrado y hasta desprecio por los reglamentos debidos. Algunos ejercitarán su ingenio para evitar las penalidades, mientras que otros ostentarán una temeraria indiferencia para con las consecuencias de la transgresión. Todo esto exigirá paciencia, tolerancia y sabiduría de parte de aquellos a quienes se ha confiado la educación de estos jóvenes. ¿Y qué nos da la paciencia, el tacto y la sabiduría? ¿Quién? Pues solamente nuestro Dios. Debemos de tener una comunión diaria con nuestro Dios para que podamos discernir y saber cómo actuar ante tal o cual situación, hermano. Dice nuestro siguiente subtítulo. Una conducta que puede dejar cicatrices y heridas irreparables. Un maestro puede tener suficiente educación y conocimiento en las ciencias para instruir, pero ¿se ha averiguado si tiene tacto y sabiduría para tratar con las mentes humanas? Si los instructores no tienen el amor de Cristo en su corazón, no son idóneos para llevar las graves responsabilidades confiadas a quienes educan a los jóvenes, careciendo ellos mismos de la educación superior. No saben tratar con las mentes humanas. Su propio corazón insubordinado procura dominar. El sujetar a una disciplina tal el carácter y la mente plástica de los niños es dejar sobre ésta cicatrices y magulladuras que nunca se eliminarán. Por más preparado que esté un maestro, si no tiene tacto al decirle las cosas a los niños, sus conciencias, su carácter de los niños, dice aquí que quedará con cicatrices y magulladuras que nunca se eliminarán. Y es cierto, muchos niños recuerdan qué buen trato recibieron de un maestro o qué maltrato han recibido. Esforcémonos por ser mejores y qué bueno sería que los maestros tuvieran un conocimiento, que todos los maestros tuvieran un amplio conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero en estos tiempos también hay muchas personas que han dejado de creer en Dios y que se denominan ateos, pero esperemos que puedan encontrar también su camino a Dios.
Permítanme tantito. El siguiente subtítulo dice, se requiere discernimiento más sutil. El Señor me ha mostrado de muchas maneras y en diversas ocasiones cuán cuidadosamente debemos obrar con los jóvenes, que se requiere el discernimiento más sutil para tratar con las mentes. Todo aquello que tenga algo que ver con la educación y preparación de los jóvenes necesita vivir muy cerca del Gran Maestro para participar de su espíritu y manera de trabajar. Tienen que dar lecciones que afecten el carácter y la obra de toda la vida de aquellos a quienes instruye. Lo dice muy claro aquí, ¿verdad? Todo aquel que tenga algo que ver con la educación y preparación de los jóvenes necesita vivir muy de cerca del Gran Maestro. ¿Y quién es nuestro Gran Maestro? Nuestro Señor Jesús. Buenos días a todos. El siguiente subtítulo dice, la relación personal es esencial. En toda enseñanza verdadera es esencial la relación personal. Al enseñar, Cristo trató individualmente con los hombres, educó a los 12 por medio del trato y la asociación personal. Sus más preciosas instrucciones fueron dadas en privado y con frecuencia a un solo oyente. Reveló sus más ricos tesoros al honorable rabino en la entrevista nocturna celebrada en el Monte de los Olivos, y a la mujer despreciada junto al pozo de Sicar, porque en esos oyentes percibió un corazón sensible, una mente abierta, un espíritu receptivo. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba de forma directa a cada mente y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de sus oyentes, veía cuándo se iluminaban, notaba la mirada rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado al alma, y su corazón vibraba en respuesta con gozosa bondad. Este párrafo es muy bonito porque describe prácticamente cómo Jesús nos conoce. Y nos conoce a través de una mirada, a través de ciertos gestos. Claro que Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero hoy en día hay algunas disciplinas que se llaman el análisis de la conducta, ¿no? Que analizan nuestras posturas, cómo nos expresamos, nuestras miradas, todos los gestos, principalmente de la cara, pero en general del cuerpo también, ¿no? Y como Jesús, si lo trasladáramos a esta disciplina, Jesús sería, pues, por excelencia, aquel que supiera interpretar cada uno de nuestros gestos. Pero como sabe interpretarnos, como nos conoce realmente, pues es quien Él tiene las formas especiales para cada uno de nosotros de respondernos, de comunicarse con nosotros. Hay quien ya establecido, ya tiene más establecida cómo se comunica con Dios, cómo es su forma de relacionarse. Nosotros debemos también de trasladar esta situación para con quienes nos relacionamos. Dice, por medio del trato y la asociación personales. Nosotros tendremos que tener esta parte bien desarrollada y pedirle a Dios la sabiduría, ¿no? Para que esta mente, este carácter se transforme en una personalidad que refleja a Jesús. El exceso de trabajo incapacita para tratar con otros. Los maestros mismos deberían prestar atención a las leyes de la salud, a fin de conservar sus propios poderes en las mejores condiciones posibles y, por ejemplo, así como por precepto puedan ejercer una influencia correcta sobre sus alumnos. El maestro cuya capacidad física ya está debilitada por la enfermedad o el exceso de trabajo debería prestar atención a las leyes de la vida. Necesita tomarse tiempo para la recreación. No tiene que cargar sobre sí mismo la responsabilidad adicional de su trabajo escolar, las cuales lo abrumarán física o mentalmente, tanto su sistema nervioso que se desequilibrará, porque en este caso se incapacita para tratar con las mentes y no puede hacer justicia a sí mismo con sus alumnos.
Si la primera parte que leíamos es esencial, mi relación con el otro, esa relación con el otro considero yo en esta parte, el maestro cuya capacidad física ya está debilitada por la enfermedad o el exceso, debería prestar atención especial a las leyes de la vida. Creo que tenemos, por ejemplo, en las escuelas, pues los programas de vida saludable, en las secundarias tenemos estos nuevos programas que se están implementando sobre la prevención de las adicciones. Pero ¿cómo vamos a prevenir si nosotros somos el ejemplo? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. El maestro, por ejemplo, en las clases de educación física, pues es quien cultiva la parte de la salud, la parte del buen comer y toda esta parte. Pero a veces son contrastantes, ¿no? Y no es a lo mejor un ejemplo de crítica, pero es contrastante que un maestro de educación física, por ejemplo, no tenga los hábitos alimenticios saludables que pueda compartir con sus alumnos. Es como un ejemplo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ser esa parte. Necesitamos, la iglesia como adventistas, tenemos los 8 hábitos que nos cultivan, que nos fomentan, ¿no? Que se transfieren en la palabra descanso. No, adelante, perdón. Mi hermana Chelita, si usted nos puede recordar cuáles son esos hábitos. Yo me acuerdo, son alimentación, descanso. Ejercicio, Ya. sol, recreación. Perdón, es que como no podemos prender los dos dispositivos, sí es el descanso, la temperancia, el ejercicio, el consumir buena cantidad de líquidos, también la luz solar, ¿verdad? Exponernos a la luz solar para recibir esa vitamina que solo viene de la vitamina D, el descanso correcto y también respirar, ejercicio, ¿verdad? Respirar aire fresco. Esas son. Tu micrófono. Gracias. Descansar. Sí, muchas gracias, Chelita, muchas gracias, Lucy. Justamente, nosotros tenemos esos referentes y que nosotros tendríamos que cultivarlos en nosotros mismos, ¿no? Para que podamos hablar al otro de esto, de estos buenos hábitos. Yo creo que en el campo de la educación tenemos mucha información que aportar, en este caso para quienes somos maestros en educación básica o en educación media superior, pero también para quienes ejercen otro tipo de enseñanza. Aquí están nuestras bases, aquí están nuestros cimientos, pero si nosotros no los cultivamos, si hiciéramos una valoración de cuántas horas dormimos en esta noche, si tuvimos un buen descanso, si tomamos los líquidos suficientes, etcétera, tendríamos un referente, ¿verdad? Comprender las diferentes necesidades. Se me mostró que los médicos en nuestro instituto deben ser hombres y mujeres de fe y de espiritualidad. Han de poner en Dios su confianza. Muchos que viven en el instituto que se provocaron enfermedades de casi todo tipo por su complacencia pecaminosa. Esta clase de personas no merece la solidaridad que con frecuencia requieren, y resulta penoso que los médicos dediquen tiempo y esfuerzos a estas personas, degradadas física, mental y moralmente. Pero hay un grupo de personas que vivieron en violación de las leyes naturales por ignorancia, trabajaron y comieron en forma intemperante porque tal era su costumbre. Algunos sufrieron mucho a mano de muchos médicos, pero no mejoraron, sino que indudablemente empeoraron. Al fin, son arrancados de sus tareas y de la sociedad, de sus familiares, y como último recurso, vienen al instituto con una débil esperanza de que puedan encontrar alivio. Estas personas necesitan apoyo. Hay que tratarlas con la mayor ternura y hemos de procurar que comprendan con claridad las leyes que rigen sus cuerpos, para que puedan, al dejar de violarlas, al dominarse, evitar el sufrimiento y la enfermedad, el castigo por violar las leyes de la naturaleza. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Si nosotros fuéramos esa pequeña palabra, temperantes,
¿Cuántos males nos evitaríamos? Temperantes en el descanso, temperantes en la toma de agua, en la alimentación. Cuán importante lo venimos estudiando tiempo atrás también, ¿verdad? Que la madre sea temperante durante el embarazo. Desde ahí empieza nuestra educación. Y esta parte a mí me gusta y es algo que yo he aprendido mucho de la iglesia en general, porque dice, aunque son personas lastimadas, nosotros no somos quienes para reprochar. Si Jesús no nos reprocha nuestras caídas, nuestras malas decisiones, ¿quiénes somos nosotros para reprocharle al prójimo esas malas decisiones? A veces sí nos puede llegar el sentimiento de decir, ay, pero para nosotros es evidente que hay mal, porque tenemos cierta luz, cada quien en medida de nuestra relación con Dios la hemos recibido, ¿verdad? Pero tenemos la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, no todos tienen esta fortuna, esta bendición que nosotros estamos teniendo. Y es nuestro trabajo compartirla, es nuestro trabajo hablarles y tratarlos con ese amor, con esa delicadeza que Dios nos ha tratado, porque si nosotros nos trajo de las tinieblas a la luz, nosotros comprendemos el recorrido que la otra persona está teniendo en su vida. Y creo que ese sería mi último párrafo, pero yo quiero agradecerles que pongamos atención en estos temas tan bonitos que está tratando este libro. Rápidamente dice, no debe decirse la verdad en todo momento, pero pocos de los que actúan en la sociedad del mundo y que consideran las cosas desde el punto de vista del mundo están preparados para escuchar una presentación de la realidad con respecto a sí mismos. Aún la verdad no debe ser presentada en todo momento. Hay un tiempo y una oportunidad apropiados para hablar cuando las palabras no ofenderán. Los médicos no deberían tener exceso de trabajo y sus sistemas nerviosos debilitados, pues esta condición del cuerpo no favorece una mente tranquila, nervios serenos y un espíritu alegre y jovial. Si bien aquí se refiere a los médicos, también también este consejo es para los maestros, para nosotros como padres, sobre todo los que tienen pequeñitos en formación. Hermanos, a veces cuando estamos molestos por alguna situación, hablamos con dureza, hablamos con, ¿cómo les diré? Con represión, con coraje, esa es la palabra. Y nosotros sabemos que en ese momento no vamos a decir palabras prudentes. Entonces, si estamos molestos, si eso nos ha sacado de nuestro control de carácter, mejor no digamos nada, porque muchas personas dicen, pues yo soy así, yo digo la verdad como debe de ser. No, es que no debe de ser así, porque mejor nos tranquilizamos, pedimos a Dios que nos dé la calma, la sabiduría necesaria para poder dirigirnos, ya sean a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las personas con las que nos tropecemos, como leyó la hermanita Karencita. Muchos de ellos son así porque no conocieron del amor del Señor y nosotros sí lo conocemos. Entonces no nos escudemos con que así soy yo y yo digo las cosas como las siento. No debe de ser así. Nos calmamos, nos tranquilizamos, pedimos a Dios sabiduría, y si en ese momento no debemos de hablar las cosas, no lo hagamos, hermanos, porque podemos hacer más daño que bien. Dice, Cristo comprende. Aquel que se hizo hombre debe solidarizarse con los padecimientos de la humanidad. Cristo no solo conoce a cada alma, así como sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Aquellos que más sufren reciben mayor medida de su bondad y compasión. Los conmueven nuestros achaques y desea que pongamos a sus pies nuestras congojas y nuestros dolores y que allí los dejemos. Entonces, hermanos, no hay nadie más que nos pueda comprender mejor. Si bien es importante que podamos darnos a entender y que las personas también nos hagan entender a nosotros, el comprender los textos es más importante todavía que eso, que lo comprendamos, que nos pongamos en su lugar. ¿Qué haría el Señor Jesucristo si esa persona estuviera frente a él?
Eso es muy importante, hermanos, comprender a los jóvenes también y ayudarlos, porque nosotros también fuimos jóvenes, me refiero a los hermanos que ya estamos aquí conectados adultos, fuimos jóvenes y supimos las debilidades y también sufrimos las tentaciones que el enemigo nos pone en la juventud. Y entonces, en ese momento podremos comprender mejor a nuestros jóvenes y ayudarlos, no dejarlos en el error, por supuesto, pero pedir el amor del Señor Jesús para poder conducirlos. Entenderlos y comprenderlos solamente es un acto divino y por eso debemos acudir al Señor para pedir sabiduría. Bueno, yo creo que estamos por terminar. Y aquí dice, cada acto de justicia, misericordia y bondad produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono contempla a quienes realizan esos actos de misericordia y los cuenta entre sus joyas más preciosas. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Cada acto de misericordia hacia los necesitados y los sufrientes se considera como si fuera hecho a Jesús. Cuando usted socorre al pobre, apoya al afligido y al oprimido y se hace amigo del huérfano, usted mismo se pone en una relación más estrecha con Jesús. Qué maravillosas palabras, hermanos. El Señor siempre nos permitirá tener actos de misericordia y de bondad y de compasión hacia nuestros semejantes, siempre y cuando nosotros acudamos a Él. Y termino con lo siguiente. Cristo pide ternura y compasión. La verdadera bondad entre el hombre y sus semejantes ha de ser la señal que distingue a los que aman y temen a Dios de los que desconocen su ley. Cuán grande es la misericordia que expresó Cristo al venir a este mundo para dar su vida como un sacrificio por un mundo agonizante. Su religión condujo a la realización de la auténtica obra médico-misionera. Él fue un poder sanador. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo. Esta es la prueba que el gran autor de la verdad usó para distinguir entre la verdadera religión y la falsa. Dios quiere que sus médicos misioneros trabajen con la ternura y compasión que Cristo mostraría si estuviera en nuestro mundo. Con esas palabras se concluye este hermoso capítulo, hermanos, y acudamos al Señor y mostremos misericordia, porque como dice aquí, misericordia quiero y no sacrificio. Pongamos en práctica la religión y no seamos solamente religiosos, que son palabras muy distintas.